Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, es nuestro texto el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin duda alguna, el único y soberano Dios trino que presenta la Biblia no solo es un Dios de amor y complacencia, como algunos lo presentan, sino que también es un Dios que está airado contra todos aquellos que se atreven a desafiarlo, pecando en contra de él. La semana pasada vimos la determinación del apóstol Pablo en el hecho de que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder se evidencia en que Dios revela su justicia por medio de la fe. La pregunta aquí es, ¿por qué la justicia juega un papel central en la salvación? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué la justicia juega un papel fundamental en la salvación? Y la respuesta la vamos a encontrar efectivamente en Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. En palabras sencillas, la condición pecadora de la humanidad ha provocado la justa ira de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, puede hacer algo para salvarse a sí mismo. Y ahí es donde entra el poder de Dios. Porque Dios entonces provee por pura gracia esa justicia que se requiere para estar en paz con Dios. Y como veremos más adelante, esa justicia, sin lugar a dudas, tiene que ver con una persona, el Señor Jesús. Él es la justicia de Dios viviente. Por ahora lo que quiero es que vean, que vayan familiarizándose con esta porción que es extensa, Romanos capítulo 1 del 18 al 3:20, porque eso es lo que va a estar el apóstol Pablo hablando acerca de la ira de Dios sobre la humanidad en general. Quiero que hagamos un breve recorrido. Desde el versículo 21 de este capítulo hasta el versículo 32, el apóstol Pablo va a hablar de que la ira de Dios está sobre los gentiles que pecan de una manera depravada. ¿Se entiende cuando yo digo gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que son formales, los que son amables, no. Los que no son del pueblo de Israel, los que llevamos bien. Entonces, aquí en esta sección él va a hablar acerca de los gentiles que pecan de una manera desordenada, muy evidente, que no les importa nada. De ellos va a hablar. Ellos no tienen la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La Biblia. Ahí está la revelación de Dios clara, salvífica. El contenido de la revelación progresiva está allí. Pero ellos sí cuentan con la revelación general. Los que están en el instituto ahora están aventajados porque ellos saben qué es la revelación general. Y eso vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, la ira de Dios está sobre ese grupo. Pero luego, en capítulo 2, versículos del 1 al 16, va a hablar el apóstol de la ira de Dios sobre los gentiles, pero que ahora son moralistas. Yo no sé si usted conoce a alguna persona que no es cristiana, que no es judía, pero tiene una vida moralmente aceptable. Trabaja, tiene una buena familia, sus estudios, lleva una vida ordenada moralmente. Entonces el apóstol sorprendentemente también dice la ira de Dios está sobre ellos. ¿Y por qué está sobre ellos? Porque ellos cuando emiten un juicio moral sobre otra persona, están admitiendo que hay un estándar por el cual los seres humanos nos regimos. Miren lo que dice el versículo 1, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Ahora leamos el versículo 5. Aquí está la clave. Pero por tu dureza y por tu ¿qué? Corazón no arrepentido. Aquí hay un disfraz de piedad. Aquí hay una cáscara que envuelve el contenido más oscuro. Sepulcros blanqueados. Les llama el Señor Jesús a los judíos que son en este caso así. Entonces, la ira de Dios también está sobre este tipo de personas que a pesar de que puedan tener una vida ética aceptable, no están arrepentidos, no creen en el Evangelio. Y ellos creen que por su conducta se ganan el cielo. Y la Biblia dice, están equivocados, están equivocados. Pero luego de eso el apóstol avanza al versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 8. Ahora va a hablar de los judíos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque los judíos sí contaban y sí cuentan con la revelación especial. Ellos fueron el pueblo al que Dios eligió por gracia, sin nada que ver en ellos, que los eligió para darle la escritura. El Antiguo Testamento estuvo en manos ¿de qué nación? De los judíos. Y sin embargo el apóstol dice que muchos judíos están también bajo la ira de Dios, porque ellos pretendían producir justicia propia. ¿Entienden lo que eso significa? Yo me acerco tras una ley que yo voy a cumplir externamente, pero mi corazón no tiene nada que ver con esa ley. Son simplemente cumplimientos externos de la ley. Y el apóstol dice, estas personas también están bajo la ira de Dios. Miren lo que dice el versículo 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un judío lee este texto y le aseguro que se molesta. Como dirían algunos, le hierve la sangre. Porque hablar de la circuncisión es hablar de la señal del pacto, del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y el apóstol los expone a ellos y le dice, ¿ustedes creen que por tener la circuncisión física son el pueblo de Dios? No. La circuncisión es la del corazón. Es un pueblo apartado para Dios desde el corazón. Un pueblo regenerado. Y no solamente, en el caso de los judíos, una circuncisión externa. Y esta porción, hermanos, es muy importante cuando entremos en los versículos complejos del capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos. Seguramente ustedes tienen muchas preguntas acerca de los judíos, pero si usted entiende esto, y luego entiende Romanos 4 cuando habla de los que son hijos de Abraham por la fe, usted va a tener más comprensión de la Escritura y del pueblo judío en especial. Ahora el apóstol está diciendo, no necesariamente ser circuncidado físicamente te hace parte del pueblo de Dios. Y por eso la ira de Dios está también sobre los judíos. Bueno, yo no sé, yo voy a preguntar, según la Biblia, ¿cuántas clasificaciones de gente hay? Alguien que levante su mano y diga, esta, o solamente hay una clasificación. ¿Qué piensan? Judíos y gentiles. ¿De quién hemos hablado que está la ira de Dios? ¿Sobre los qué? Los gentiles. ¿Y sobre los? Exacto. Y después sobre los judíos. ¿Quién falta? ¿Quién falta estar bajo la ira de Dios? Nadie. Nadie. Y eso es lo que el apóstol va a concluir. Capítulo 3, desde el 9 hasta el 20. Fíjense lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y escuche esto, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, hermano. Estamos hablando de algo difícil de aceptar. Todo el mundo. Usted sabe el versículo 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, eso es parte de esta argumentación.
final. Así que toda la humanidad es pecadora y está bajo la ira de Dios. A los hermanos que acaban de llegar estamos diciendo que desde el capítulo 1:18 hasta el 3:20 el apóstol se va a encargar de explicar eso, toda la humanidad. ¿Quieren hablar de toda la humanidad? Hablemos de gentiles bajo la ira de Dios. Hablemos de los judíos bajo la ira de Dios. Todos, absolutamente todos están bajo la ira de Dios. Y es bueno que tengan eso en cuenta. En lo que se refiere a nuestro texto, que es Romanos capítulo 1, del 18 al 19, vamos a ver que es una declaración general acerca de la ira de Dios. Es como una introducción donde no maneja el término judío y gentil, sino que es general para toda la humanidad. Vamos a aprender qué es la ira de Dios, qué provoca la ira de Dios y por qué la ira de Dios es justa y necesaria. Entonces, la ira revelada, la ira provocada y la ira justificada. Yo espero que este texto mejore nuestro entendimiento acerca de cómo ve Dios a la humanidad. Se habla mucho del Dios de amor, y está bien. Uno de los atributos de Dios es amor. Pero este texto, hermano, nos va a decir algo que también es verdad de Dios, la ira de Dios. Y negar esto y olvidarse de esto es negar quién es Dios, es negar lo que la Biblia dice. Y por eso estamos estudiando para conocer a Dios, para conocer a nuestro buen Dios. Y entonces eso se va a traducir en que nosotros vamos a poder presentar el Evangelio de una manera que más pulida, más precisa teológicamente. No vamos a estar engañando a la gente, vamos a decirle la verdad. Se molesten, no se molesten, con amor le decimos la verdad, pero es la verdad. Así que este texto va a ser de mucho provecho. Habiendo hecho esta breve introducción, quiero que volvamos al versículo 18. Recuerden, la ira revelada, la ira provocada y la ira justificada. Vamos a la ira revelada. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Lo primero que tenemos que entender es que la ira es un atributo de Dios, es una perfección del ser de Dios. Yo quiero que usted escuche con atención esta definición que da un hermano. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Claro está que la ira de Dios, entiéndase bien esto, no es una pasión malvada. Nosotros tendemos a comparar a Dios con nosotros y eso está mal. La ira de Dios no es una pasión desenfrenada, algo maligno, no. La ira de Dios tenemos que entenderla en conjunto con los demás atributos, en conjunto con la santidad, en conjunto con la justicia, con la bondad, con la soberanía, con la inmutabilidad, con el amor de Dios. Todos los atributos tenemos que comprenderlos juntos. Además, Dios no tiene pasiones. ¿Sabe qué es una pasión? Un sentimiento que me obliga a hacer algo. Y Dios no tiene pasiones. Dios es soberano. Decir que Dios tiene una pasión es poner por encima algo de Dios, algo que lo rige, pero Dios no lo rige ninguna pasión. Y tampoco la ira de Dios es algo malvado. ¿Sí? Eso tiene que tenerlo en cuenta, hermano. Porque si usted no tiene en cuenta eso, va a ver a Dios como malo, porque no ha entendido qué es la ira de Dios. Por otro lado, es muy importante lo que el texto dice. Y aquí vamos a hablar un poco de gramática. Dice, la ira de Dios se revela. No dice se reveló. Y tampoco dice se revelará, como limitándola a un tiempo, ¿cierto? Bueno, eso se reveló en el pasado, ya eso es cuestión del pasado, o se revelará en el futuro y hasta que no lleguemos al futuro no va a estar la ira de Dios. ¿Verdad que no? Dice se revela. ¿Qué significa eso? Eterno. Sí. Se manifiesta, eterna, es constante, es continua. La ira de Dios se ha revelado desde que el pecado entró en el mundo y se va a revelar hasta que el pecado se acabe. La segunda venida del Señor Jesús. Ha sido constante la revelación de la ira de Dios. Y yo quiero detenerme aquí un momento para que veamos, conforme a la Biblia, algunas manifestaciones de la ira de Dios. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a pasar también al Nuevo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, inmediatamente después de la caída en el Edén,
Cuando hablo de caída en el Edén, ¿entienden lo que estoy diciendo? Sí, el pecado de Adán y Eva cayeron y todas las cosas cambiaron. Desde ese momento en adelante, la ira de Dios se empezó a manifestar. Y no desde el momento de creación, porque Dios hizo todas las cosas buenas y nosotros la echamos a perder. Entonces, a partir de la caída en Edén, la ira de Dios se ha revelado hasta nuestros días y se seguirá revelando hasta que Cristo venga. ¿Qué le parece el diluvio? Un juicio universal, donde por gracia solamente fueron salvadas 8 personas. Y más adelante vamos a hablar de lo que causó eso. Ahora, ¿qué opina de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre cayó del cielo, dice la Biblia. Y eso es literal, hermano. Literalmente cayó fuego y azufre, como un juicio contra estas ciudades por su depravación. Igualmente la ira de Dios se manifestó sobre aquella rebelión de Coré. ¿Algunos se acuerdan de eso? Ahí habían unos príncipes, estaba Coré encabezando esa rebelión y se les ocurrió una idea. ¿Cuál fue la idea que se les ocurrió? Vamos a ver si estamos entrando en contexto. La rebelión de Coré, Números 16. ¿Qué sucedió allí? Hizo una especie de sindicato en contra de líderes que estaban en el... Muy bien. Bueno, entonces, ciertamente esta gente se reunió y dijo, ¿quién es este Moisés? ¿Quién lo puso ahí? Vamos a cambiar ese liderazgo. Bueno, gracias a Dios que Moisés era un hombre manso. Y Moisés le dijo, bueno, vamos a ver qué dice Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? La tierra, hermano, y eso es literal, la tierra se abrió y se tragó a toda esa gente. ¿Es o no ira de Dios allí? ¿Se ha revelado o no la ira de Dios? Sí, se ha revelado. Y vamos a ir avanzando. Ustedes tienen en mente que luego vamos a hablar de la ira provocada. Pero ahora lo que quiero enfocarme es que sí se ha revelado esta ira de Dios en el pasado. En el Antiguo Testamento hay muchísimos casos, pero lo que quiero es probar que es un hecho real. Con respecto al futuro y al presente, la ira de Dios también. Comencemos con el futuro. Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Parte de la revelación especial de Dios es que hay un juicio escatológico universal. Cuando me refiero a escatológico, me refiero a los últimos tiempos. Va a haber un juicio cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber un juicio, todas las naciones serán reunidas delante de Él. Podemos ver Mateo 24, Mateo 25. Y ahí, hermanos, va a haber una expresión de la ira de Dios. El Señor va a apartar a la derecha a algunos, a la izquierda a otros. ¿Y qué va a pasar con los de la izquierda? Al fuego eterno, a la condenación. Esa va a ser una expresión de la ira de Dios. Esa todavía la estamos esperando. Ahora, el presente, la manifestación de la ira de Dios en el presente es interesante, porque puede ser más silenciosa, pero es igual de letal. ¿Sí escuchó eso? La manifestación de la ira de Dios en el presente puede que sea más silenciosa, pero es igual de letal. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 24 y 26. ¿Algún hermano quiere leerlo? ¿Algún caballero? Capítulo 1, versículo 24 y 26. Romanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Se entendió? Una de las formas en la que Dios manifiesta su ira en el presente es dejando que la gente caiga en pecado. Es una realidad que el Dios soberano actualmente refrena el mal. Si Dios no refrenara el mal, hermanos, hubiéramos otra vez como en los tiempos del diluvio. Pero Dios, por su misericordia, es lo que se conoce en teología como gracia común, el Espíritu Santo refrena la maldad, Ahora, Dios entonces manifiesta su ira en que Él quita el freno.
hagan lo que quieran. ¿Es injusto eso? No. Él lo está dejando. ¿Usted quiere pecar? Peque. Y eso es un problema. ¿Por qué? Sí. La ira de Dios es acumulativa. Usted va acumulando. ¿Quiere pecar? Siga pecando. Siga pecando y se le va acumulando. Y en el día del juicio va a ver lo que es bueno. Esa es una manifestación de la ira de Dios. Y mucha gente se olvida de eso. La gente hoy en día quiere ver espectáculos, tierra abierta, quiere ver fuego del cielo, pero no se da cuenta que la perversión es un juicio de Dios, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando entremos en este texto, el hermano, y más adelante vamos a continuar, vamos a ver cómo se traduce eso, principalmente homosexualidad. ¿Se le parece a los tiempos de nosotros? Sí, eso es triste. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios en el presente, genera muchas preguntas. Por ejemplo, la ira de Dios en el presente solamente puede manifestarse de esta forma, en que Dios retira su maldad. Bueno, tengo que responder que no. Dios tiene el poder para hacer un acto sobrenatural y hacer un juicio para una gente en específico. Pero aquí quiero que tengamos cuidado. Tenemos que ser cuidadosos de no malinterpretar los eventos de la historia. No podemos decir que todas las aflicciones son una consecuencia de la ira de Dios. No, eso la Biblia en ningún momento lo ha querido decir. Y les pongo un ejemplo, Job. La calamidad que vivió Job no fue por la ira de Dios. ¿Y por qué el libro de Job se convierte en algo tan difícil de comprender? Porque los amigos decían, tú estás sufriendo porque tú tienes un pecado. Esa es la ira de Dios que te está cayendo encima. Y así actuamos mucho nosotros hoy en día. Alguien está enfermo, esa es la ira de Dios. Alguien le va mal en el trabajo, esa es la ira de Dios. No, mucho cuidado. Hay un terremoto, esa es la ira de Dios. Mucho cuidado. Puede que sí, puede que no. Además, le agrego otra complejidad. El mismo evento puede ser para ira, para condenación de unos y puede ser de beneficio para otros. Entonces, en el presente tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Los eventos del pasado podemos hablar de ellos en el Antiguo Testamento, podemos hablar en el futuro, pero en el presente, mucho cuidado, ¿sí? Lo que sí tenemos que afirmar es que la ira de Dios se está manifestando. Ahí no hay duda, se está manifestando la ira de Dios. En ningún momento se ha dejado de manifestar la ira de Dios. ¿Por qué? Alguien que levante su mano. ¿Por qué la ira de Dios se sigue manifestando? Porque sigue habiendo maldad. Y porque Dios es inmutable, así mismo. Luego de haber visto la ira revelada, el apóstol Pablo continúa su argumentación y ahora va a responder una pregunta. ¿Qué provoca la ira de Dios? Vaya conmigo, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí está. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sinceramente, ¿a quién le parece esto una terminología enredada? ¿Se entiende qué dice este versículo? ¿Quién no entiende? Levante su mano. La impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿es claro? Bueno, continuemos. El texto es explícito. La ira de Dios se provoca por la impiedad y la injusticia. En el idioma original estos versículos se relacionan a la ley. Es un desprecio a la ley. Es una desobediencia, una anarquía, es una opinión contraria a lo que dice la ley. Y la impiedad tiene un detalle particular. Es un desprecio hacia el dador de la ley. ¿A qué salmo se les parece esto? Le voy a dar una pista. Está entre los primeros dos. Al Salmo 2. Echemos de nosotros sus ligaduras. No queremos nada que ver con Dios. Algo así está hablando. Estamos hablando de una necedad absurda. Es algo absurdo. ¿Por qué? Porque los pecadores pretenden detener la verdad. Pretenden tapar el sol con un dedo. Yo no sé cuántos han ido a una piscina, se llevan un balón e intentan sumergirlo. ¿Qué va a suceder? Va a salir. Algo así es. Los pecadores pretenden detener la verdad. ¿Por cuánto tiempo?
no por mucho tiempo, pero ese balón va a salir de seguro que sí. Similarmente, la humanidad sin Cristo intenta negar la verdad, pero ¿qué es lo que intentan negar? El texto responde, la verdad. Intentan negar la presencia de Dios y especialmente lo que eso implica, porque el que está sumergiendo el balón sabe que hay un balón. Pero estos impíos que niegan a Dios, lo niegan porque eso implica algo, eso implica que tiene dominio sobre mí. Eso implica que tengo que arrepentirme de mis pecados. Eso implica todo lo que es el cristianismo. Y yo no quiero nada que ver con eso. ¿Por qué negar a Dios es injusto? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios se ha revelado y por eso hay un conocimiento verdadero, un conocimiento universal, aunque sea parcial. Y aquí quiero describir esto. La revelación general es un conocimiento verdadero, es verdad, es universal para todas las personas, pero es parcial. Parcial significa que no brinda todo el conocimiento de Dios. Por la revelación general no conocemos al Señor Jesucristo. Las las nubes no se unen y dicen Juan 3:16. ¿Cierto que no? Es parcial. Hay verdadero conocimiento, un conocimiento universal, pero es un conocimiento parcial. No todo está allí. Así que negar esta realidad, negar la existencia de Dios es una locura, es algo que no tiene sentido. Piénselo por un momento. ¿Alguna vez usted ha estado con una persona que es terca? ¿Cómo lo llaman aquí? Terca, porfiado, necio. Difícil. Usted tiene la razón a veces. Usted sabe que tiene la razón. Pero esa persona está ahí. Bueno, usted tolera. Pero la cosa se vuelve peor cuando usted sabe que esa persona sabe la verdad. Y que lo que está haciendo es por fastidiar. O sea, aquí en la cabeza. En la cabeza. Volvamos a los ejemplos del Antiguo Testamento. En el caso de Noé, ¿sabía o no la gente que venía un diluvio? Sí. Dice la Escritura que Noé era un pregonero de justicia. Y la gente seguía en su pecado, no me interesa tu arca, no me interesa Dios, yo sigo en mi vida, me sigo casando, reproduciendo, haciendo maldad. Ok. Ahora entonces la pregunta, luego del juicio de Dios, ¿podía alguien decir, es que yo no sabía? No. La rebelión de Coré. ¿Sabía la gente sí o no que Moisés había sido llamado por Dios para guiarlos hasta allá? ¿Sabían o no? Sí. ¿Y por qué entonces querían rebelarse? No hay razón. ¿Qué les puedo decir? ¿Por qué quisieron? Pero nunca puedo decir, es que yo no sabía que Moisés era el enviado. No sabía, no. Todos sabían. Y eso nos va a llevar más adelante a una conclusión. La incredulidad no es por falta de evidencia, es por exceso de necedad. Grábese eso. La incredulidad no es por falta de evidencia, sino por exceso de necedad. Por lo tanto, no se puede negar el hecho de que la ira de Dios es provocada por la necedad del pecado. Es algo justo. Dios nunca se ha dejado sin testimonio en ningún momento. Cuando ejerce un juicio lo hace con justicia porque la gente sabe. Muy bien. Hasta ahora hemos visto la ira de Dios revelada, luego la ira de Dios provocada y ahora viene justificada. Es justo, cuando digo justificada me refiero a que es justo que la ira de Dios se revele contra el pecado, es justo. Para ello vamos a leer el versículo 20. 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo no sé si a ustedes alguna vez le han preguntado, si Dios existe, ¿por qué no puedo verlo? Generalmente cuando uno anda evangelizando, la gente puede hacer esa pregunta. ¿A quién le ha pasado? ¿A nadie? A nadie. Ok, se ha pasado. Si Dios, repito la pregunta, si Dios existe, ¿por qué no puedo verle?
Muéstrame que está Dios, yo quiero verlo y luego te hago caso de lo que tú me vas a decir. Bueno, la respuesta cristiana va enfocada en lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Alguien que lo lea, por favor. No quiero pasarlo por alto. 1 Timoteo, capítulo 6. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Se entendió eso? La gente quiere ver a Dios y no puede. De hecho, cuando usted va a Isaías capítulo 6, el profeta Isaías tiene una visión celestial. Él ve en medio del trono unos serafines, unos seres angelicales. Y dice la Escritura que esos seres angelicales, aunque están ministrando en la presencia inmediata de Dios, tienen dos alas para cubrirse su rostro. ¿Sabe qué significa eso? Que no pueden ver a Dios. A Dios nadie lo puede ver y quedar vivo. Se necesita algo especial para ver a Dios. Y ustedes los cristianos saben de qué estoy hablando, Primera de Juan, pero vamos a dejar eso por un lado. Lo cierto es que a Dios no se le puede ver. Sin embargo, este capítulo y este versículo en especial de Romanos nos da un argumento poderoso contra esa gente. ¿Ustedes quieren ver a Dios? Bueno, su poder y su deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Lo invisible se manifiesta en lo visible. Eso es lo que quiere decir. La creación es una obra de Dios que manifiesta el poder y la deidad. Pablo asegura que el poder y la deidad son reconocibles en el mundo visible. Evidentemente, la composición, el orden, la grandeza del universo no puede generarse por la casualidad. No puede generarse por el azar. Tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa personal y una causa inteligente. La única explicación posible, y le aseguro, incluso desde la filosofía, la única explicación posible para el universo es una causa personal e intelectual. El universo no es eterno. Eso se prueba con la segunda ley de termodinámica, con la cuestión del tiempo y todo lo demás. Hasta los científicos saben que el universo no es eterno. Tuvo un principio. Ahora, el universo no pudo ser su propio generador. Es imposible que un efecto sea su propia causa. Solamente, hermano, la única explicación es que Dios creó todas las cosas. Esa es la única explicación. Vamos al Salmo 19. Salmo 19. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo la naturaleza nos muestra que hay un Dios. No sabemos mucho específicamente acerca de Él, su obrar, su plan, su pueblo, pero sabemos que es real. Sabemos que Dios es real por la creación. Salmo 19. Versículos del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La enseñanza de este salmo es clara. La creación por sí misma apunta al Creador. Y hay dos cosas importantes aquí. La humanidad es la que interpreta ese lenguaje. Hay un lenguaje no escrito, no verbal, hay un lenguaje, pudiéramos llamarlo existencial. Con la propia presencia de la creación, nos damos cuenta de que hay un creador. En segundo lugar, la información que presenta esto es universal. Por eso dice el texto, por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de quién? Es un lenguaje antropológico, y podemos decir muchas cosas, pero
¿A qué se refiere ahí? ¿Esa voz es de quién? ¿De quién? ¿De Dios? No. Según el texto. Vuelva al Salmo 19. ¿De quién? De la creación. Está hablando del día. Un día emite palabra, es un lenguaje metafórico. Lo que quiere decir es que esa verdad ahí en la creación es una verdad que es universal para todas las personas. ¿Sí? Ese testimonio es universal para todos. Todo el que pueda observar la creación se da cuenta de que hay un Dios. Volviendo a Romanos 1:20, podemos entender mejor el poder y la deidad en la creación. Con respecto a la deidad, algunos comentaristas dicen que esto es la totalidad de los atributos de Dios, tiene que ver con los atributos de Dios. En otras palabras, cuando usted observa la creación se da cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios bueno, que hay un Dios inmenso, que hay un Dios eterno, que tuvo que ser el creador de todo lo que existe. Hay una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué haría Dios un universo tan grande cuando solamente hay vida en un planeta? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Ahora, ¿puede responder con Romanos 1:20? ¿Sí o no? Sí, porque los cielos muestran la gloria de Dios. Ese universo inmenso muestra que su creador es inmenso, que es eterno. Dios no necesitaba poner gente en todos los planetas. Él hizo el universo para mostrar su poder y su grandeza. ¿Sí? Por eso está el universo como está. Grandísimo, porque Dios es más grande que el universo. Repito, este conocimiento que hay en la revelación general no es salvífico. No es suficiente que una persona diga, ayer yo estaba observando la luna y llegué a Jesucristo. No, será un lunático que dijo eso, pero no es posible. El conocimiento de la revelación general es parcial, ya lo dijimos en un principio. Y es parcial porque precisamente no contiene información salvífica. Contiene una información verdadera, una información universal, pero en términos de existencia, de que realmente hay un Dios. Ahora hay algo importante en el versículo. Esta información está disponible ¿desde cuándo? ¿Cuándo empieza esta revelación general? Según el texto, Romanos 1:20. Desde la creación. ¿Sabe qué significa eso? Que ninguna persona en el mundo puede decir, yo no sabía, yo nunca tuve la oportunidad de observar la creación, soy inocente. No. Desde que las cosas son, dan testimonio de que Dios es real. Otra cosa, dice el texto, siendo entendidas. Y eso tiene que quedar claro. La gente tiene la capacidad, todas las personas tienen la capacidad de comprender que esa revelación general está mostrando la existencia de Dios. Aquí no hay ignorantes. Aquí no es que solamente los ingenieros, los sociólogos, psicólogos, los médicos, abogados pueden conocer esto porque ellos son intelectuales. No, todo el mundo. Todo el mundo puede entenderlo. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo? Hacia el final del versículo 20. De modo que, ¿qué? No tienen excusa. Esto es triste pero real. Le dijimos, la incredulidad no se debe por falta de evidencia. Las cartas están sobre la mesa. La incredulidad se debe por exceso de necedad. La gente reprime. Y si reprime es porque sabe lo que está reprimiendo. El apóstol está afirmando que la incredulidad es un pecado inexcusable. Llamemos a la incredulidad como la Biblia la llama, un pecado. Un pecado inexcusable, es una rebeldía ante la realidad, es una obstinación perversa sin pretextos. Y por esa razón la ira de Dios es justificada. Es justo que Dios se aire contra esta gente, porque es evidente que Dios es real. Es orgullo, es atreverse a desafiar al Creador. Mire, cuando usted se da cuenta de lo que es el universo, de la magnitud del universo, yo no manejo números acá, pero luego se va a dar cuenta de la magnitud y el poder de ese Dios. A usted no se le va a ocurrir en ningún momento querer desafiar a ese Dios. El Dios que hizo las cosas todas
en 6 días. Lo hizo sin ningún material preexistente y lo hizo sin usar herramientas. Con el poder de su palabra lo hizo. Atrévase a desafiar a ese Dios. Hay una anécdota por allí, donde estaba un cristiano y un ateo conversando. Y el ateo le dice, pero es que eso es la creación, cualquiera puede ser un hombre del barro. Ah, bueno, está bien. Vamos a la playa, fueron a la playa, el ateo comenzó, agarró el barro, comenzó, mira, aquí tengo al hombre de barro. Le dijo el cristiano, sí, ahora busca tu propia arena. Porque es la creación de Dios. Y nadie se puede atrever a desafiar a este Dios. Nosotros podemos hablar de los argumentos racionales a favor de la existencia de Dios. En teología se conocen el argumento ontológico, cosmológico, teleológico, moral, histórico. Nosotros pudiéramos sentarnos con una persona, amarrarlo con una cadena y decirle, mira, te explico, esto y esto, la creación, no va a creer. Incluso, usted puede sentar a una persona allí y le explica el Evangelio correctamente. Todo el Evangelio, le lee toda la Biblia, le declara lo que Dios dice. Y esa persona aún así no necesariamente va a creer. Hermano, es un pecado, la incredulidad es un pecado, entiéndase eso. Es un pecado, no es una cuestión del intelecto, es un pecado. La gente es obstinada contra la verdad. Dice un hermano, esto es lo que resulta ofensivo al hombre natural. Que Dios esté por encima de él y que le pida cuenta por su pecado. Eso es todo. Salmo 2. Salmo 2. En conclusión, todo este tiempo hemos estado hablando de que la ira de Dios se revela contra toda la humanidad en general. Hablamos de que esto se extiende desde el capítulo 1:18 hasta el 3:20. Y dijimos que en esta sección de Romanos 1:18 al 20 es más bien una aproximación introductoria al tema, donde no maneja el lenguaje gentil y judío, sino que más bien los agrupa a todos como necios. Aprendimos también que lo que provoca la ira de Dios es la impiedad y la injusticia de los que niegan la presencia de Dios sin ninguna excusa. Por eso es justo que la ira de Dios se revele. Es justo. Es justo. Por eso le dije, entienda los atributos de Dios, todos interrelacionados. Es justo. Por último, no quiero perder la oportunidad de usar este texto para hablarle a los que de entre ustedes aún no son creyentes. ¿Hasta cuándo te vas a resistir? ¿No te das cuenta que estás golpeando tu frente contra la pared? ¿Hasta cuándo? Y lo que voy a decir es fuerte, estoy consciente de que es fuerte, pero la Biblia me manda a decirlo, la ira de Dios está sobre ti. Tal vez te han engañado diciendo que Dios te ama, que Dios te acepta como tú eres, de que no hay problema con el pecado, pero la Biblia dice, Dios está airado contra ti. El Dios que hizo el universo es tu enemigo. Y eso es un problema serio. Lo único que me alegra es que están hoy aquí, es que estás aquí hoy y has escuchado que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sabes cuál es tu situación, pero también sabes lo que dice la Biblia. El Evangelio, como aprendimos anteriormente, trata acerca de Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Ese problema de enemistad entre Dios y el hombre solo tiene solución en Jesús. En Jesús. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, el poder de Dios es desplegado allí. La justicia que la humanidad requiere está en Cristo. Desde la Biblia entendemos que el Señor Jesús vino a vivir la vida que ninguno de nosotros pudo vivir. Desde la Biblia entendemos que el Señor Jesús murió la muerte que ninguno de ustedes quiere sufrir. ¿Quieres saber lo que es la ira de Dios? Ve a Cristo. El Padre derramó toda su ira en su Hijo eterno para no derramarla sobre los que creen en Él. Isaías 53.
Hay una sustitución acá. Dios es justo, ningún pecado puede pasar por alto. Dios no esconde los pecados bajo la alfombra. Dios no tiene enemigos, Dios no tiene amigos impíos en el juicio, como estos jueces. Tú eres mi amigo, hablamos más tarde, pasa por la oficina. No. La justicia de Dios tiene que cumplirse. Él tiene que descargar su ira, si no, no fuera justo. Y ahí está la sustitución. Si alguno de ustedes cree en el Señor Jesús, ya la ira que tiene que descargarse, se descargó en Cristo. Pero si no, se va a descargar ¿en quién? En usted. Entonces el llamado es a creer en Jesús, a creer en el Evangelio. ¿Estás consciente de tu situación? Se te ha expuesto el Evangelio claramente. Romanos capítulo 5, finalizo con esto. Versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Mucha gente predica, sean salvos, y a lo mejor usted no entiende de qué. Bueno, es de la ira de Dios. Es del poder de Dios para castigar. Y Dios quiera dar arrepentimiento y fe en este día. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque en tu paciencia permitiste darnos esa oportunidad, llamarnos eficazmente, sacarnos de las tinieblas, sacarnos de esta obstinación y traernos al reino de Jesús. Gracias, Señor, porque no podíamos hacer nada. Es claro que estábamos imposibilitados, que más bien éramos enemigos tuyos. Pero tú por tu gracia, por tu gran amor y tu bondad, quisiste salvarnos, Señor. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestras vidas, Señor. A aprender a ver a Cristo como lo más valioso del mundo, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro intercesor, por quien ya no somos condenados. Señor, y si aquí hay un incrédulo, convéncelo, Padre, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en él. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna pregunta. Sí. Tengo dos preguntas, hermano. La primera dice, si Dios es eterno e inmutable, ¿por qué la ira de Dios no es eterna, desde siempre y para siempre? ¿Cómo puede tener ira Dios aún antes del pecado? Eso fue un teólogo, eso como que fue un alumno suyo, ¿no? Como que fue un alumno del instituto. No. Pregunto, ¿cómo demostró su poder Dios antes de la creación? Lo sabemos. Que los atributos de Dios son el ser de Dios. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que se demuestra. Me explico. Dios es poderoso, pero Él demostró su poder al crear. Siempre había sido poderoso, pero demostró ese poder en la creación. Lo mismo con los demás atributos de Dios. Y lo mismo pasa con la ira. Dios siempre tiene ira contra el pecado. Lo que pasa es que el pecado no existía. Y cuando sale el pecado, entonces se demuestra la ira de Dios. ¿Se entendió? Es una demostración. Igual que con la misericordia, hasta que no haya un ser miserable que esté en lo profundo de lo más bajo, ahí es donde vamos a ver la misericordia de Dios al levantarlo. Entonces, eso es bueno que lo pregunten porque tenemos que ver los atributos de Dios eternos en Él. Él es inmutable, poderoso, bueno, justo, santo. Y otra cosa es que se manifieste. Ahora, hay otra pregunta difícil allí y es referente al pecado. Mucha gente se pregunta, entonces el pecado, ¿qué sucedió allí si Dios es soberano? Yo tengo una respuesta personal a eso, y es que Dios quiso revelar su ira. Pregunto, ¿cómo revela Dios su ira si no hay pecado en el mundo? No puede. La única forma de revelar su ira era que existiera el pecado, ¿sí? Entonces, eso es un plus allí que pudiéramos agregar. La ira de Dios se manifestará en diferentes grados sobre el pecador, de acuerdo a sus pecados. Sí. Eso es lo que dice la Biblia. No todo el mundo es Hitler, no todo el mundo es
Osama Bin Laden. Pero todos son pecadores. Y la ira de Dios, evidentemente, hay grados de castigo a las personas. Lo que sí no es verdad es que no hay ningún grado de castigo. Todos van al infierno. Todos los que son sin Cristo, los que están sin Cristo. Y algunos van a ser más condenados que otros. Y eso es justo. Eso es justo. Lo mismo sucede en el caso opuesto. Hablemos entonces del cielo. Hay recompensas mayores. Los profetas, los apóstoles tendrán recompensas mayores que el resto de los cristianos. Pero todos tendrán recompensa. ¿Se entiende?